Cada uno de nosotros que tiene cierta edad, estamos hablando de unos 70 años hacia abajo, a 40 años que son los que tengo yo, cada uno de nosotros pertenecemos a una cultura, a una época, a una generación. ¿Usted recuerda, hablo con los que conocen esta generación, usted recuerda a Viruta y Capulina? ¿Recuerda cómo hacían este par de cómicos, cómo trataban de hacer parodias para que nosotros pudiéramos tener una recreación, un entretenimiento, y cómo cada fin de semana, los sábados, el canal de las estrellas pasaba una película de ellos? ¿Se ha preguntado usted qué pasó con la amistad de ellos dos? Hace algunos años hubo una entrevista donde le preguntaron a Capulina qué había pasado con Viruta. Y dentro de la experiencia que él contaba, dijo que habían terminado mal. Viruta era un hombre pendenciero, era un hombre muy iracundo y era un hombre que se sentía bajo la sombra de Capulina. Al ser el patiño, es decir, la persona que termina con los chistes y que siempre el gracioso es Capulina y el otro es el patiño, el que prepara el chiste para él quedar mal y que la gente se riera de él, en la vida personal y privada o ya en la vida separada del espectáculo le causó muchos problemas. Nunca pudo despegar Viruta. Y contaba en la historia, en la entrevista a Capulina, que incluso cuando estuvo para morir, Viruta le dijo a su esposa: no quiero que Capulina se presente en mi sepelio. Esa fue la orden que se le dio, no se presentara en su sepelio. No sabemos qué pasó entre la amistad de Viruta y Capulina. No sabemos cuál es el dolor que sentía Viruta en relación con Capulina. Pero sí sabemos que uno de los problemas serios es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Y esta mañana quiero decirles que el perdón es acción, no dicción. El perdón es acción, no dicción. Si vamos a perdonar, que es un deber de nosotros, tiene que ser una acción, no solamente de palabra podemos decirlo. La palabra perdón, cuando nosotros la tomamos, en sus orígenes era un término comercial. Era una actividad que un acreedor hacía con un deudor. La palabra perdón entonces describía la acción del acreedor cuando le iba a cobrar al que le debía y el que le debía no tenía cómo pagarle, entonces el acreedor le perdonaba la deuda totalmente y quedaba libre. Algo así como si nosotros pensáramos en el crédito bancario que hemos sacado una casa y un día, de buenas a primeras, alguien llega, toca nuestra puerta y dicen: aquí está, venimos de parte del Infonavit, del ISSSTE, de cualquier empresa que está donde sacaste tu casa, o un crédito personal, o una inmobiliaria, y llegan a tu casa y te dicen, literalmente, la deuda que usted debía ya no la debe, ha sido perdonado. Esa sería la imagen comercial que tiene la palabra perdón. De ahí la palabra perdón pasó a el acto completo de generosidad de parte de la persona afectada de no reconocer que le afecta lo que hemos hecho. Es decir, que la palabra perdón pasó del término comercial al término personal entre la interacción de las personas a denotar un acto de completa dádiva y generosidad por parte de la persona afectada donde le otorga el perdón. Y esto tiene que ver con dos situaciones. Cuando una persona sufre algo sobre su dignidad, tiene tres opciones. Uno, no aceptar. No aceptar el daño que se le ha hecho. Rehusarse y decir, no debió de habérmelo hecho y generar ira en su mente y decir, me siento indignado por la persona que maltrató mi dignidad y no quiero perdonarla. No acepto el daño que se me hizo. Ese es el primero. El segundo es que la persona va a buscar venganza. Me las vas a pagar. La venganza es un plato frío que se sirve frío para disfrutarse.
se dice comúnmente. Esos son los dos factores que tienen las personas. Cuando no otorgan el perdón, las personas no aceptan el daño que se les hizo porque sienten que no debió de habérseles maltratado la dignidad. Y número dos, quieren venganza. Quieren hacerle pagar al otro para que sientan lo que ellos están sintiendo. O número tres, otorgan el perdón. Aceptan, perdonan, es decir, aceptan que se les hizo daño y no quieren retribución hacia la persona que les hizo el daño. Esta mañana vamos a hablar nosotros de que el perdón es acción, no dicción. Y nos vamos a basar en Mateo capítulo 6, versículos 12 y versículo 14 y 15 para hablar de ese tema. Quédese con nosotros, continuamos. Mateo capítulo 6, versículo 12 dice: y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Versículo 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Versículo 15. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. En este contexto, el Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de la oración y es la conclusión donde nosotros pedimos a Dios que nos perdone nuestras faltas como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Y en los versículos 14 y 15 pone una condición: si ustedes no perdonan a los demás sus faltas, tampoco Dios les perdonará. Estos versículos nos enseñan entonces dos cualidades. El perdón se otorga cuando se entienden dos cosas importantes. En la convivencia diaria de la cual está hablando el Señor acerca del perdón, en lo relacionado a la convivencia, el Señor Jesucristo dice que se necesitan entender dos condiciones. La primera es que nosotros hemos fallado. Hemos fallado ante Dios. O sea, nosotros somos deudores ante Dios porque le hemos fallado a Dios. Si no le hemos fallado a ningún ser humano, le hemos fallado a Dios. Y al haberle fallado a Dios, Dios nos ve y dice: te perdono, no acepto retribuirte lo que hiciste. Acepto que me ofendiste, pero te perdono. La segunda cualidad entonces es: si Dios nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar, así como Dios nos ha perdonado. Entonces podemos ver que el perdón se otorga a las personas que nos han ofendido cuando entendemos dos cosas importantes. Número uno, todos los seres humanos tenemos limitaciones. Todo ser humano tiene limitaciones. En su cuerpo imperfecto que tiene el ser humano, tiene limitaciones. Puedes afectarle a alguien por error, puedes afectarle a alguien por intención, puedes afectarle a alguien por ignorancia. Entonces, una conducta ofensiva no puede ser a veces intencionada, sino puede hacerse por error, puede hacerse por ignorancia. Y nosotros, al juzgarla, podemos creer que se ha hecho con intención. Entonces, lo primero que necesitamos entender para otorgar el perdón es que tenemos que entender que todas las personas tenemos limitaciones, tenemos imperfecciones, tenemos un cuerpo débil que tiende, cuando no lo dominamos con el Espíritu Santo, que cambia nuestra mente, el cuerpo tiende a ser relajado y a hacer lo que le place, y en ese hacer placer puede romper los límites de la persona y puede agredir la dignidad de la otra persona. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo imperfecto por el pecado, que tiene consecuencias negativas y que ha dañado la estructura interna al estar en un mundo caído. Estamos limitados en esa situación. Y nuestro cuerpo, cuando no se domina con la inteligencia que el Espíritu Santo nos da, vamos a tender a hacerle daño a otras personas porque regularmente nuestros deseos quieren transgredir los límites de la otra. Ese es el primer factor. Tenemos que entender que las personas tienen limitaciones. El otro factor es, para que se otorgue el perdón, es que todos nosotros como cristianos hemos sido perdonados por Dios. ¿Qué argumento tenemos? Si Dios nos perdonó, dice el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, así como Dios les perdonó a ustedes perdonen. El perdón es algo que tenemos que meter en nuestra cabeza.
que al ser personas redimidas y al vernos perdonado Dios, nosotros tenemos la obligación de perdonar a las demás personas que nos han hecho daño. Hermano y amigo, usted piensa en este momento en una persona que le ha hecho daño. Una persona que le ha hecho daño. Yo conozco una persona que su esposa mintió y le echó la culpa, mintió por quererse divorciar, lo acusó de violencia intrafamiliar. Hizo que sus hijos mintieran, siendo ellos menores de edad, hizo que apuntaran cosas que la persona no había hecho. La suegra fue y testificó a favor de la hija para echarle más tierra a la persona. Cuando la persona estaba leyendo la denuncia de los horrores que decía que él había hecho, esa persona se agarró llorando. Dobló rodilla y dijo: Señor, me duele lo que está pasando, pero tú sabes que no es cierto. Y voy a aprender a perdonar, aunque ellos no lo merezcan. El perdón se tiene que otorgar cuando entendemos las limitaciones de las personas, pero también cuando entendemos que Dios nos ha perdonado. Ese es el factor principal que nosotros tenemos que entender, que para que el perdón exista, tengo que entender y aceptar que sí me han ofendido, pero así como yo he ofendido a Dios y Dios estuvo dispuesto a perdonarme, yo también tengo que perdonar al ofensor. Y de esa manera poder crecer espiritualmente. Para que el perdón exista, necesita dos cosas. Primero, hablamos de que el perdón se otorga cuando entendemos las limitaciones y que Dios nos ha perdonado. Para que el perdón exista en nuestra vida diaria, tenemos que, en primer lugar, ser tolerantes. La tolerancia, hermanos, tiene que ver con el respeto o la consideración hacia las personas, hacia lo que hacen las personas a nuestro alrededor. Tenemos que ser tolerantes. Tolerantes es entender que esa persona puede afectarme, pero yo respetar su libre disponibilidad. Y la tolerancia es entender que cuando se presente un conflicto, poder arreglarlo en ese momento. Poder hablar con esa persona en ese momento cuando estoy sintiendo, cuando estoy viendo que mi dignidad como persona está siendo dañada, cuando se me está faltando el respeto por la dignidad que yo tengo y no se me está considerando como lo que soy, una persona que merece respeto. En ese momento yo hablar con la persona si tengo oportunidad y decirle: oye, me estás afectando. Pero no trascender más allá de decir: oh, no, eso que me hiciste fue grave, oh, no lo puedo entender, no debiste de haberlo. Empezamos a tener conmiseración de nosotros. No debemos de tener conmiseración, tenemos que entender que debemos de tener tolerancia con las demás personas. Pero cuando una persona empieza con la conmiseración de victimizarse, de decir: no, es que lo que ella me hizo no tiene nombre, es que lo que él me dijo es imperdonable, no puede ser que yo no de todo lo esperaría menos de ti. Tenemos que tener tolerancia, porque la tolerancia nos damos cuenta que debemos de respetar y considerar lo que las otras personas pueden hacer contra nosotros. Y la segunda cuestión para que exista el perdón, esta es la más importante espiritualmente. Debemos de amar a las personas, pero no cualquier persona. No somos filántropos nosotros en el tema del perdón. En el tema del perdón, bíblicamente hablando, hay una seriedad muy profunda, donde nosotros, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que es una cualidad muy profunda. Porque en el amor hacia las personas no es amar a las personas en general, que eso lo hacemos de forma natural, una empatía que tenemos con las personas en el trato diario. Pero aquí se trata de otorgar el perdón. Cuando nosotros otorgamos el perdón es porque amamos a la persona que nos ofende. Piense usted, por ejemplo, en su hijo, si usted es padre como cuando lo ofendió, o si tú eres hijo, si usted es hijo cuando su papá lo ofendió. Y usted
no lo toma a precio. Cuando ama a un amigo y el amigo se equivocó y lo ofendió, usted va y lo abraza y no, no te preocupes, no pasa nada. Pero en el ámbito cristiano, si nosotros queremos ser verdaderamente cristianos, hay una condición o una situación donde nosotros realmente tenemos que manifestar el amor hacia las personas que nos ofenden. Pero la realidad es que, hablando en el ámbito del mundo, ¿qué persona en su sano juicio que vive en el mundo amaría a sus enemigos? Vamos a poner un ejemplo. Si un narcotraficante como el Chapo Guzmán tuviese problemas con el cártel de acá de Nuevo Laredo o del norte, o los dos cárteles que son o Jalisco Nueva Generación, ¿qué parte de ellos dos, hermanos, se presentaría y diría, bueno, yo te perdono por la situación? Sería ellos lo verían como una cobardía, como un tonto. Pero en el ámbito personal, hermanos, es más profundo, el concepto espiritual que Dios maneja es más profundo. Fíjese, le voy a leer el texto donde Dios habla. Fíjese, ponga atención. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. Y si ustedes solo son buena gente con sus amigos, ¿creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en los cielos es perfecto. El versículo transmite una idea y es muy sencilla. Se les enseñaron a amar solamente a los que merecen el amor y se les enseñó a aborrecer a los que no lo merecían. Se les enseñó ser buena onda, estar atentos con su prójimo, ser cordiales con las personas que amaban, ser empáticos con los amigos, abrazarlos, cuidarlos, protegerlos. Pero los enemigos, nada. Pero el Señor Jesucristo dice, así como amas a tu hijo, debes amar a tu enemigo. Así como amas al que te hace bien, tienes que amar al que te hace mal. Así como amas al que te cae bien y te aprecia y te recibe en su casa y te trata con respeto, así tienes que amar también al que no lo hace. ¿Sí, hermanos? Sí, el perdón del cual el Señor Jesucristo está hablando es tratar al enemigo como tratas al que amas. Tratar al enemigo que no lo merece como si lo mereciera. Porque ahí es donde depende la recompensa que se te va a dar. El que seas cordial y el que lo ames, lo vas a hacer por perdón, por respeto a ti, por respeto a Él y por amor al Señor Jesucristo. El perdón no es algo fácil cuando se busca realmente cumplir los estándares de Dios, pero se puede hacer. Porque el amor, hermanos, es una emoción que se dirige. Usted puede acrecentar el amor, usted puede disminuir el amor, usted puede terminar con el amor y usted puede dirigir hacia quien quiere que reciba el amor. Así como quiere que su hijo, la persona que lo ama, su amigo, su compañero, su pariente, su compadre, el vecino que le cae bien y usted lo ama y lo dirige, así tiene que dirigir el amor hacia el que no lo quiere, al que no lo tolera, al que habla mal de usted, al que busca perjudicarlo, al que siempre le ve las cosas negativas de su carácter. Así tiene que amarlo como ama al que le cae bien. Ese es el estilo de amor que busca el Señor Jesucristo y ese es el perdón. Por eso digo que el perdón es acción, no dicción. Tenemos que amar, hermanos, por amor a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que prepararnos para ser personas que entendamos que somos vulnerables, que sí nos han ofendido, nos han dañado, nuestra reputación a lo mejor está por los suelos, por boca de aquella persona,
Pero el Señor nos manda amar a nuestros enemigos y respetarlos. No compartimos lo que ellos hacen, pero podemos amarlos. Y el amor se muestra cuando aquella persona necesita de nosotros. Esta mañana, entonces, cada vez que una persona no cumpla sus expectativas y muestre sus limitaciones, ámelo y sea tolerante. Piense que Dios desea que lo haga como Él lo hizo por usted. Y así se dará cuenta que el perdón es acción y no dicción. Y recuerde, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos perdonará. Así es de que tenemos una condición. Si tú perdonas al ofensor, yo te voy a perdonar. Si tú no lo perdonas, yo no te voy a perdonar. Así es de que tomando en cuenta el beneficio que Dios nos ha dado, pero también su condición, la condición que pone Dios, entendamos que el perdón es acción y no dicción. No guarde rencor con nadie, hermano. Reconozca que le hicieron daño y perdone a esa persona. No importa que ella no lo ame a usted, usted debe de amarlo. Y cada vez que esa persona necesite de usted, usted hágale el favor. Usted hágale el favor, porque Dios así lo manda. Y si esa persona ya murió, ya no se puede hacer nada, pero usted acepte que le hicieron daño para que pueda sanar esa herida y pueda perdonar y amar como Dios quiere. Dios les bendiga.